A veces es como te aconsejan los médicos, mejor comer poco y más veces, o sea que lo que no dé para hoy dará para otro día. Deciros que en este caso, decir, hay muchas cosas que tendría para compartir. Primero va relacionado, o iba relacionado, no podría ampliar mucho, iba relacionado un poco con Santiago y acerca de las obras de la fe viva. El apóstol Santiago, porque fue apóstol, hermano de Jesús, después de muerto y resucitado, se apareció a su propio hermano, Santiago, de la Biblia, y por tanto la experiencia que él tuvo con el Cristo resucitado fue pues, como la tuvo luego Pablo, que también se le apareció y tiene el testimonio del Cristo resucitado y también se le llama apóstol y fue dentro de los ancianos el principal de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, luego hablaré un poquito de esto, pero antes resulta que Santiago habla de que la fe verdadera tiene que demostrarse, porque hay fe que no es verdadera. La fe verdadera, como dice, es el resultado del fruto del Espíritu en el creyente que ha recibido, porque el que no ha recibido el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces la fe, o sea, las obras de la carne pueden simular o aparentar, pero entonces el apóstol Santiago en su carta empieza a hablar acerca de que las obras, la fe tiene obras y obras que son de vida, obras verdaderas, que son demostrables. Pensando en eso, y también resulta que, claro, ¿cómo yo demuestro mi fe? ¿Fe en qué? ¿Qué obras son las que tengo que hacer? Da la casualidad de que, bueno, recibió mi esposa para que vaya a hacerse la analítica el lunes. Entonces digo, si es que en todas las cosas tenemos que pasar pruebas. Una viga que tú ves en tu casa, esa viga, cuando fue construida, no salió a la venta. Todo ese lote que se sacó con ese cemento pasa la prueba. La prueba es la presión. Lo someten a una presión para ver si da la talla, pasar la prueba. El oro, muchas veces hay cosas que dicen, y bueno, ¿y cómo sé yo si esto es oro verdadero? Tú has visto lo que hace Nadal, ¿no? Una cosa tan simple como morderlo. Hay muchas formas distintas y sencillas que te demuestran no solamente si es oro, sino la calidad del oro. Pero tiene que pasar la prueba. Hay una forma de hacer la prueba. En esto estaba en mi corazón, pero me puse a hacer una introducción antes de hablar de esto, y en la introducción, aunque ya prácticamente lo que lleváis tiempo en Cristo, ya lo conocéis todo esto que os voy a decir, simplemente quiero matizar, por si hay alguno que no entiende, porque hay algunos que pueden llegar a pensar, vale, de acuerdo, ya he entendido. La fe no es, la salvación no es por obras, es por fe. Es curioso. Y aceptan que la salvación es por fe y por gracia, es un regalo de Dios. No hay obra que yo pueda hacer. Pero el caso es que se convierten, están en Cristo, y luego se creen que por obras tienen que conservar la salvación. Es un error. Es un error. No es ni antes ni después. Entonces, ¿qué pasa? He querido dar algunas indicaciones, pero si ya todos lo sabéis todo, pues entonces simplemente, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no me cansa de repetir las mismas cosas para resaltarlas en nuestro corazón. Hasta los visitadores de los laboratorios saben, por eso pagan dinero. Mi yerno es visitador médico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente, a veces, si el médico está muy ocupado, simplemente con decirle, oye, ya te recuerdo, soy de Sanofi, ¿verdad? Vende de mis productos que si no, no me dan el premio. Entonces vaya a recordarle, ¿verdad? A la palabra hay que a veces recordarla, porque si no, cuando se refresca, es como si de nuevo ese humo que sale de los aviones
sale ahí concentradito y luego se va difuminando. La palabra hay que refrescarla, porque ya lo dice el Señor, por nuestra propia naturaleza. Grábala, escríbela, repítela, ¿verdad? Eso es así. Pero bueno, no quiero enrollarme, salirme del guión, porque bastante, con tantas cosas en mi cabeza, pero quiero seguir el hilo de lo que me iba anotando conforme iba sintiendo, ¿vale? Hay un texto que voy a usar para empezar. Está en Romanos 8, 28 y 29. Todos lo conocemos. Es curioso, ¿vale? Puede ser que haga alguna pregunta, o quiero que cuando vuestro oído se asuste de alguna cosa que diga, tenga la paciencia de esperar a la siguiente frase, ¿eh? Porque muchas veces te asusta y luego en la siguiente frase te la aclara, ¿vale? Vale. Bien, Romanos 8, 28 y 29 tenemos este texto que para mí es de tanta bendición, ¿verdad? Y que cuando me vienen contradicciones en la vida, sin embargo yo sé que Dios está ahí, ¿vale? Y que Dios sabe lo que está haciendo. Quizás yo no sé lo que Dios está haciendo, bueno, sí sé el final, ¿vale? Romanos 8, 28 y 29 dicen: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿vale? No voy a hablar acerca del llamado, pero ya te das cuenta de que las cosas, a los que aman a Dios, pero conforme son llamados de parte de Dios conforme a un propósito, ¿vale? Porque a los que antes conoció, o sea, fíjate que está hablando, hay textos que hablan de que el plan de Dios para con nosotros ya viene desde antes de la creación, ¿de acuerdo? Porque conforme al proceso, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué imagen? ¿La imagen del Cristo que caminó por Palestina o la imagen del Cristo que salió de la tumba? Que aún no estaba, tenía velado, y como dice Padre, aún tenía que recibir toda su gloria, porque él, aparte de como hombre, también es Dios, ¿verdad? Dice que se despojó, dice Juan. Entonces, pregunto, para que fuesen hechos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la pregunta que yo he hecho, ¿a la imagen de quién? ¿Del Jesús que caminó por Palestina? ¿O del Jesús que resucitó en esa nueva naturaleza? Al que resucitó. Muy bien. Porque Pablo dice en otro sitio, bueno, si a Cristo lo conocimos así, pero verdaderamente ahora lo conocemos, un Cristo glorioso, un Cristo que dijo: podéis ir, os mando, porque yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y el mismo Juan, que vio al Cristo resucitado, quedó, ¡paz!, que se cayó cuando se le manifiesta con su realidad. Y yo creo que aun con eso y todo, estaba anonadada, porque no la hubiera podido aguantar cuando se gira y ve a ese Jesús con esa gloria, con ese pelo blanco, bueno, no se puede describir ni con el día queda oscuro al lado de la luz de Jesús, ¿verdad? Bien, dice, o sea que no naceremos, no sé, la imagen que llevaremos no es la del primer Adán, ¿vale? El primer Adán, antes de pecar, era inmortal. Pero era inmortal porque el espíritu de vida habitaba dentro de él. Porque la muerte física llegó por consecuencia de la muerte espiritual. Porque el espíritu de Dios, que es el espíritu de vida, salió de él. ¿Qué te digo? Hoy día hablan de la célula madre, hablan de esto, hablan de lo otro. Verdaderamente, el espíritu de vida de Cristo, que moraba entonces en Adán, era el que lo hacía inmortal. Pero cuando murió espiritualmente vino de lo otro.
Pero con eso y todo era humano. Era humano. Y si era humano, había cosas que tenía como limitaciones. Cosas que el Cristo resucitado es el Cristo celestial con una naturaleza distinta y verdaderamente ahí. O sea, que Cristo no vino a morir para que devolvernos a la naturaleza sin pecado del primer Adán, sino que vino a darnos algo nuevo. Esto es importante. Dice que Dios quiso tener muchos hijos como su hijo, ¿vale? Ahora, dice en Romanos 5:12, hablando acerca del pecado: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Cierto que también Eva estuvo ahí, pero el hombre era a quien Dios le dio la autoridad como Señor y como Dios de este mundo, ¿verdad? Por eso es que Satanás, cuando se presenta a Jesús en el desierto, dice: porque a mí me ha sido dado y yo se lo doy a quien quiero, ¿verdad? Y ciertamente, ahí no estaba engañando, solo que Jesús no venía a que le devolviera, sino que vino a recuperar lo que era suyo, no a través de eso, ¿no? Bien, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Cuando estamos hablando de la naturaleza humana, y en la Biblia dice que Adán y Eva verdaderamente eran una sola cosa. En los dos eran, Dios dice, y fue perfecto, ¿verdad? Adán y Eva. Y desde entonces hasta ahora, todos los seres humanos que han nacido, excepto Jesús, han nacido de carne y sangre, es decir, han nacido de varón y hembra, es decir, por cuanto Adán y Eva pecaron, todos sus descendientes, verdaderamente de carne y sangre, por la naturaleza normal de creación, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino con naturaleza humana, ya sabéis, pero sin embargo fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Por eso Él viene como el segundo Adán. Tenía nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Sin pecado porque nunca pecó. No porque el enemigo no lo intentara, porque Él fue puesto bajo ley. ¿Sabes lo que significa puesto bajo ley? Dice, porque fue puesto como Adán. La ley que Dios dio a Adán era la del árbol, era poquita, y tenía que obedecer. Cristo fue, y luego dice en Hebreo y en otros sitios, tentado, además no solamente puesto bajo ley, sino tentado en todo, como no podíamos, es que nosotros ni de lejos, y menos en nuestra condición pecadora, que parece que te estén deseando que te tienten de aquello que te gusta para ir a hacerlo. No, no es por ahí. Cristo era sin pecado, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso que la salvación que nosotros tenemos en Cristo es porque somos vestidos de la justicia y de la santidad de Cristo. Pero mientras andemos en este cuerpo, que dice, el pecado pasó a todos los hombres. Es decir, en el momento que Adán pecó, murió espiritualmente, ves que el Espíritu de Dios se sale de él y verdaderamente sigue vivo porque tiene su propio espíritu, ¿vale? Pero su propio espíritu muerto se fue envejeciendo y su cuerpo fue envejeciendo hasta que murió luego físicamente 900 años después. Pero murió en el instante, como Dios le dijo. Y ya lo notas, la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. ¿Y en qué notas que el pecado mora en ti? Empiezas a justificarte, empiezas a echar las culpas a Dios, tú eres el que se ha equivocado y yo lo tengo que pagar, y está distorsionando todas las cosas, las está distorsionando, ¿no? Y a veces te das cuenta que eso ya lo encuentras de un niño chiquitito, como quiere salirse con la suya, como cuando su rabia te pega patadas si es necesario, y mil cosas por el estilo. Mira, dice 1 Corintios 15:50, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará
la incorrupción. ¿A qué os digo esto? Si los hijos que Dios tenía planeado, porque dice los planes de Dios, el proyecto de Dios, Dios quiso tener muchos hijos como su hijo, y resulta que estos hijos que van a ser hermanos y Cristo el primogénito entre muchos hermanos, muchos confunden esta palabra de primogénito. ¿Cómo puede ser primogénito? Primogénito en cuanto a su naturaleza humana, no en cuanto a que Él es Dios, porque Él es eterno. Amén. Es uno con Dios. No son tres, son uno solo en tres personas. ¿Verdad? Este Dios es eterno, pero en su condición humana es no el primogénito humano, es el primogénito, el primero de una nueva raza, de una nueva creación, el primogénito de una raza a la cual Dios ha querido que nosotros resucitemos en esa nueva raza, donde Él es el primero de esa nueva creación, es el primogénito entre medio de muchos hermanos, porque lo deseó Dios, porque es el proyecto de Dios. Pero ahora cuando venimos a hablar de este proyecto, como he dicho antes, nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Dice la palabra que Él, siendo Dios, siendo palabra, entonces no se le habla ahí de hijo, sino le habla de verbo, de palabra, que por Él, ese Jesús, que significa Dios Salvador, ese Jesús que creó todas las cosas, siendo el que ha creado todas las cosas, no solamente vino a hacerse hombre, vino a hacerse hombre y a crear, porque Él es el que Dios a través de Él hace todas las cosas, a crear una nueva creación, una nueva raza de gente gloriosa, de hijos de Dios salvados gloriosos. Eso es importante. Entonces, ¿Cristo es hombre? 100%. Sí, Cristo es hombre 100%, ¿verdad? Y su naturaleza, ya os he dicho antes, sin pecado. Pero en su condición de resurrección es el hombre celestial, no terrenal. No terrenal. Y eso es regalo de Dios. Cuando hablamos de la salvación en Cristo, hay quien se concentra, bueno, me ha perdonado los pecados y todo lo demás. Perdona, no existe evangelio, no existe salvación sin una resurrección gloriosa, adaptada para vivir con el Señor en el cielo. Que otro día un tema interesante que os dije, habría que hablar de dónde está el cielo y dónde será el cielo después de que todo se haya acabado, porque es muy interesante. Porque os dije que va a ser tanta la gente que se salva, aunque nos cueste entender, que no se cabrá en esos metros cúbicos que ahora está ocupando el cielo, y Dios ampliará ese cielo en esta tierra transformada. O sea que la transformación gloriosa no solamente solo es en Cristo. La transformación es hasta en la naturaleza. Muchas veces nos pensamos, nosotros los importantes, Cristo ha venido a hacer una nueva creación. No te olvides, de tal manera amó Dios al mundo. Yo antes entendía que solo se refería a la persona. Perdona, cuando investigas en la Biblia, te das cuenta que Dios amó su mundo, su creación, sus árboles, y todo eso será transformado en una gloriosa. Y entonces estaba hablando de cómo este planeta llegará. Porque ¿qué es el cielo? Es donde mora Dios. Pero bueno, no era el tema de hoy. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta que dice carne y sangre no heredará el reino de los cielos, la salvación no consiste en que cuando resucitemos al menos recuperemos el estatus del primer Adán sin pecado, con la imagen de Cristo, con el Espíritu Santo. Cristo no ha venido a salvarnos para recuperar eso. Entonces, queda más claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué obras podemos hacer nosotros para ganar eso?
para merecerte ser resucitado con un cuerpo glorioso? Os lo he dicho antes al principio, hay muchos creyentes que han entendido que la salvación es por fe y por gracia. Pero luego, una vez son salvos, se piensan que pueden hacer obras o tienen alguna obra que hacer para verdaderamente conservar esa salvación. ¡Ojo! Porque también este tema de las obras hay que ponerlo en su sitio, pero también hay que ponerlo que la salvación es por fe. Entonces, fijaros bien, podría haceros una pregunta. No es lo mismo decir, Cristo ya lo ha hecho todo, por eso yo no tengo nada que hacer. Eso está mal. Pon la atención, eso está mal. Como Cristo ya lo ha hecho todo, yo no necesito hacer nada. Mentira. Porque yo no podía hacer nada, Cristo ha tenido que hacerlo todo. No tiene nada que ver con lo que yo hago. Porque lo que Cristo ha venido a hacer para nosotros es algo para la eternidad. Todo cuanto ha hecho Jesús. Y ya te digo, cuanto ha hecho Jesús, te das cuenta de que en cuanto a la salvación no había ningún hombre, o por día sería interesante ver por qué ningún otro fuera de Jesús, y te puede dar un montón de cosas, por qué ningún otro fuera de Jesús podía ser nuestro Salvador. Estamos hablando también de esa salvación realmente del alma. Bien, entonces lo que quiero llevaros es que acerca de la salvación, Cristo ya la ha hecho todo. Pero nosotros no podíamos hacer nada. Nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Nada. Podría sacar infinidad de textos donde te va a aclarar que no es que no puedas hacer nada porque Cristo lo ha hecho todo, sino que Cristo lo ha hecho todo porque tú no podías hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí podríamos... Entonces, fíjate bien, porque cuando hablamos de las obras y de la salvación que Dios nos da, también podría hacer otra frase que parece que es verdad, pero es mentira. Dice así: no somos salvos por Cristo, somos salvos en Cristo. ¿Lo entiendes? Por eso no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ya desde antes de la fundación, Cristo, cuando Él vino, bueno, quizás mejor lea, 1 de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual a través de Cristo creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria en la resurrección, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dicho de otra forma, Cristo no es que haya venido para, como he dicho antes, simplemente salvarte. Es que la salvación va más allá. Cristo, el mensaje de Dios a través de Cristo, es que Él, Jesús, ya desde la eternidad se unió a nosotros y a nosotros nos unió a Él. Lo cual quiere decir que para que pudiera efectuarse nuestra salvación, nosotros, todo cuanto hizo Cristo, yo lo tomo y me presento delante de Dios por fe,
como que todo eso, yo me presento por fe, lo he hecho yo. No sé si entendéis. Cristo fue puesto bajo ley porque fue suspendido por el primer Adán. Quedaba pendiente vivir en santidad delante de Dios. Y Cristo ya se unió a nosotros en la naturaleza. No solamente se hizo hombre, se unió en su naturaleza humana a nuestra naturaleza humana. De forma que todo cuanto Él estaba haciendo bajo la ley estaba verdaderamente, era necesario que lo hiciera. Para que entonces, no solamente como segundo Adán, sino también como hijo encarnado de parte de Dios, era nuestro representante. Pablo lo entendía bien. Cuando Cristo estaba pagando la condenación del pecado allí en la cruz, que estaba siendo juzgado, fijaros bien que el creyente ya ha sido juzgado. Los malos pasarán el juicio de Dios. Los creyentes no pasan el juicio de Dios, porque ya lo ha hecho Cristo por nosotros en la cruz. Los creyentes lo que pasarán delante del tribunal de Cristo para el tribunal de recompensas conforme a lo que hayamos hecho. Entonces Pablo dice, cuando Cristo allí, que estaba en la cruz, yo ya estaba allí con Él. Y cuando Él resucitó, el premio de Dios, al cual no tengo ningún derecho ni puedo hacer nada, ¿cómo puedo tener yo ningún derecho a tener esa naturaleza que Él tiene para mí, que los ángeles están deseando que llegue el día de ver la resurrección de los hijos de Dios, con la naturaleza de Cristo glorioso, como ese Cristo que se presenta a Juan? ¿Sabes que en Daniel habla de eso? Los que resuciten en la primera resurrección. Es una resurrección que reflejarán, brillarán como luz. Cristo se les manifestó, ya les manifestó, les adelantó algo de la nueva naturaleza. Él vino no solamente a salvarnos, sino Él vino a darnos un regalo de parte de Dios. Una nueva naturaleza gloriosa. Yo no puedo hacer nada, es un regalo de Dios. Todo eso lo ha hecho Cristo allí en la cruz. Y cuando resucitó, dice, con Cristo estoy resucitado. Todo eso, no puedo hacer nada. Eso es, yo creo que es importante. Porque para que vuestra fe, antes he leído, y le ha dado gloria, lo resucitó con gloria, con un cuerpo glorioso como primogénito, como primicias de todo lo que lleva, dice en Efesios que cuando Él se presenta al Padre o cuando nos presente a nosotros. Porque el grano de trigo, dice, si cae da mucho fruto. Y dice Hebreos, Padre, he aquí con los hijos. Esos hijos de la misma naturaleza gloriosa que te he dado. Entonces, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias. ¿Vale? Ahora, hay un hilo que está en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay un texto que conocemos todos, está en Habacuc, en Gálatas, en Romanos y en Hebreos, pero en Habacuc precisamente es cuando dice, el justo por la fe vivirá. Y hay quienes lo interpretan de una manera y hay quienes lo interpretan de otra. Sabéis que en el original no hay comas, las comas las ponemos nosotros. Pero hay algo que en Hebreos, cuando está hablando de Abraham, que hizo obras, pero las obras que hizo son obras de fe. No fue por sus obras. Las obras demostraron que verdaderamente él tenía fe y confiaba en Dios. Entonces, por la fe fue declarado justo delante de Dios, porque ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay ninguna otra forma de conseguir justicia delante de Dios. Incluso a Abel dice que por su fe ofreció el cordero. ¿Qué es ofrecer el cordero? Es porque por él yo puedo presentarme delante de ti, no por mí, aunque no registre ningún pecado, porque ya soy de naturaleza. Cuando María declara por el Espíritu, dice, habla de su Hijo como mi Salvador. También ella necesitaba ese Salvador, ser salva. ¿Se salva de qué?
de esta carne y sangre de la primera creación corrompida, esta no es salvada. Cristo vino a salvar nuestra alma para darnos una nueva creación. Por eso es que aquellos que quieren hacer obras para pertenecer a la primera creación, perdóname, la primera creación va a la basura. Cristo vino para darnos una nueva creación distinta. Entonces es importante, porque fíjate, hay un hilo que es lo mismo, no tiene comas, pero es como un árbol que tiene dos ramas. Puedes interpretarlo de dos formas distintas, pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. La salvación en el Antiguo Testamento es declarada únicamente por fe. Habla de Abraham y habla de todo. Fíjate bien. El justo por la fe vivirá. Vamos a ponerle coma. El justo por la fe vivirá. Punto. Dice Gálatas 3:11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, ese es el que vive, ese es el que obtiene la vida. O sea, está hablando de las obras y de la fe. La justicia delante de Dios solo se obtiene por la fe. Pero claro, luego te encuentras en otros sitios, dice Hebreos 10, 37 al 39, porque aún un poquito... Una poquita. Yo me parezco a los etíopes, que con una gotita de agua aguanto. Pero no me parezco a ellos que con un dátil tienen para todo el día. Ahí no me parezco yo. Viene. Entonces, fíjate bien qué dice. Dice Hebreos 10, 37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe. En Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, aquí está dando a entender que la justicia delante de Dios se adquiere por fe, no por obra. Y a partir de ahí, toda la vida del justo es por fe. Antes y después. Por eso te estoy diciendo, si tú crees que ya eres salvo en Cristo, y no fue por obra, sino por gracia, no pretendas por tus obras conservar la justicia, porque esa sigue siendo de fe y para fe. El justo por la fe vivirá, y por esa misma fe vivirá el resto hasta el final acerca de todo. Por eso te lo repito, no somos salvos por Cristo, somos salvos en Cristo. Fíjate bien, porque el tiempo se le va. En Efesios 2, del 4 al 10, dice: porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. No es que Él y yo. Fuera de Él no hay nada. Y cuando entramos en Él, entramos por gracia. Y todo lo que vivimos dentro de Él es por gracia. Y de la misma naturaleza que Él tiene, seremos transformados. Es por gracia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por gracia sois salvos y a partir de ahora tenéis que conservarla. No, por gracia sois salvos. ¿Sabes que la salvación abarca todo? La salvación lo abarca todo. Hay muchos que se piensan, bueno, cuando yo muera ya ha terminado el Evangelio para mí.
No, perdóname, no ha terminado el Evangelio. Cristo allí en la cruz ha pagado por completo. Y tú dormirás en el polvo. Te irás con el Señor, estarás en el cielo, porque el Señor dice, yo recogeré mi grano en mi granero. Está muy bien, pero aún no ha acabado la obra, porque ha de sonar la trompeta. Amén. Y el poder que resucitó a Cristo Jesús tiene que resucitarte a ti. Y hasta que el Señor no acabe el plan de Dios trazado desde antes de la creación del mundo, Él no ha acabado. Amén. Por eso es que la salvación, por fe, incluso los que duermen en el Señor, duermen por fe, Gracias, Señor. esperando a que el Señor acabe todo. Por eso toda la vida del cristiano es por fe y para fe. Amén, amén. Y juntamente con Él, fíjate, somos, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. ¿Vale? ¿Qué derecho tengo yo a sentarme en el trono de Dios Hijo? ¿Qué puedo hacer yo para merecerme eso? Jesús sacó un 10. ¿Te quieres quedar con el 10 de Jesús? ¿O quieres hacer algo? Seguro, comete Gálatas a los cristianos que eran judíos, dice, ¿queréis amigos de la gracia y pasar a la ley? ¿Quieres hacer tú el examen? Estás condenado. Estás condenado. Solamente en Cristo. ¿Y por qué? Así, además, fíjate como dice, así mismo nos hizo, para aquellos que se hayan perdido un poco como medio yo, menos mal que lo tengo todo, Efesios 2, versículos del 6. Juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ojo, no se refiere al siglo II, siglo III, no, está hablando por toda la eternidad. Este siglo de pecado, cuando se acabe Satanás y sea echado allí, Dios tiene ya todo programado para sus hijos ya glorificados por todos los siglos de los siglos de los siglos, para mostrar en los siglos venideros, en todos los lugares del universo, porque hay un universo inmenso, para mostrar en los mismos cielos y en los mismos ángeles, dice, lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechuras suyas, creados, esto es importante, es donde yo empecé, y yo no puedo continuar, porque es muy importante, porque entonces si no salgo por obras, se habla antes de que hasta el oro se prueba. Hay quienes dicen ser cristianos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a pasar la prueba. Eso es otro tema, pero vamos a pasar la prueba. Entonces dice, por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en Él. Claro. Ahora deberíamos entrar entonces en qué obras. Yo quiero decir que las obras de las que habla aquí de la Biblia solamente son obras en el Espíritu. Y el que no es de Dios no puede hacerlas aunque quiera. Pero que muchas veces nosotros mismos no sabemos distinguir, tristemente, y podemos caer, como dice Pablo, es que yo aunque dé todo, si no tengo amor, si no tengo la manifestación de las obras del Espíritu en mí, eso no sirve para nada. No sirve para nada que se eche en fuego, no sirve para nada cualquier otra, son obras de la carne. No confundamos.
porque la Biblia deja bien claro para que sepamos discernir. Y si alguno, cuando se pase el test, dice, uy, 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 pues vete corriendo, porque sí, si hay alguno que dice, yo no doy el test, yo no tengo ese espíritu, yo no, pues me pensaba que era salvo y no lo soy, según la palabra. Entonces vete corriendo, porque hasta Simón el Mago, que había sido bautizado y no se apartaba de Felipe, parecía como que él sí se había convertido y nacía de nuevo, pero cuando llegó Pedro dijo, no, no, tú no tienes la luz dentro de ti, estás en tinieblas. ¡Ora! Le dijo. O sea, sí hay posibilidad. Y entonces él dijo, ¡ay, ora tú por mí! No, eso no va así. Aleluya. Eso no va así. Eso no va por ahí, ¿no? Es un tema muy interesante. Cuando Pablo, dicen, se convirtió, el Señor lo llevó y estuvo 3 años en el desierto, mostrándole el Evangelio de la gracia. Entendiendo entonces, ¿para qué me diste la ley si sabías que no podía cumplirla? Para eso. Para que te dieras cuenta de que no hay ninguna forma de ser salvo. Para que te dieras cuenta que necesitas un Salvador. Para que te dieras cuenta que tú no puedes hacer nada. Porque lo único que puede salir de ti y del mejor de todos es trapos de inmundicia. Porque ya tenemos naturaleza pecadora. Entonces, después de esos 3 años, dice que vino a Jerusalén y habló con los que eran más importantes, tanto con Pedro como con Santiago, el hermano de Jesús, y le presentó el Evangelio de la gracia, la revelación de Dios. Y los mismos apóstoles discernieron y se dieron cuenta la profundidad que Dios había revelado, el regalo de Dios, e incluso más adelante va a hablar que ya no es como en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote tenía una piedra de cada color representando a cada una de las tribus. Cuando Jesús se presenta, no hay tribus, no hay gentiles, no hay griegos, no hay hombre, no hay mujer, todos son uno en Cristo. Entonces, claro, es muy profundo. Y como dice Pedro de Pablo, dice, muchos pueden confundir y no entender la gracia. Si es todo por fe. Y yo no es que no pueda hacer obras, sino que, ojo, ahora nos vamos a la otra parte, dice, es que incluso puede hacer malas obras y la salvación es por fe. Porque Cristo ya pagó todo. Si Cristo no hubiera pagado los pecados que tú tienes que cometer, ¿tendría que volver a morir Cristo? Porque la fe me abarca todo. Me abarca todo, es completo. Ahora, eso sí, me vais a permitir que me salte y no es que tuviera mucho. Entonces Santiago, que era el tema que en realidad tenía para hoy, pero solo voy a daros una pincelada. Santiago, ¿sabéis que el libro de Santiago tuvo muchos problemas para incluirlos como libro inspirado, sobre todo por los reformadores? Parecía como, tú nunca has oído una oración, hermano, no la hagáis nunca, que un hermano ora una cosa y el otro salga y ore, dando todo lo contrario, dándole caña al que ha orado antes. Nunca lo hagáis eso. Nunca lo hagáis. Parece como que Santiago, muchos se pensaron que eso era una réplica a la salvación por gracia. Todo lo contrario a Gálatas. Pero pasa una cosa, que Santiago, la carta de Santiago fue escrita antes que Gálatas. Era lo primero que se llegó a escribir, por tanto no existía Gálatas. Y lo que hizo Santiago es escribir lo mismo. Porque la salvación por gracia es, vale, hay una salvación, pero eres salvo, eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios, demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? No puedes demostrarlo. ¿Cómo se demuestra que oro es oro? Pasando la prueba. Las pruebas van a decir quién eres tú. Puedes caer, pero no puedes simular. No puedes aparentar lo que es del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, vemos
que Santiago precisamente lo que va a hablar es eso. Pero es que de eso también habla Jesús, ¿sabéis? Con eso de forma rapidita quiero deciros que Jesús, cuando termina su discurso del Sermón de la Montaña, entonces él mismo reconoce que no todos los que oyen están oyendo, están creyendo, aceptando, recibiendo para obedecer. Que sus vidas, como dice, porque cuando Jesús habla de los dos caminos, sabéis que el tema de los dos caminos es algo que ya está muy conocido por los judíos. Hablan de Deuteronomio, hablan, me parece que en Jeremías, ¿verdad? Hoy pongo delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Cuando Jesús habla de los dos caminos, el camino difícil y angosto que lleva a la salvación, más el otro, es una parábola que los judíos ya conocían bien. Pero ¿qué pasa? Jesús está diciendo, tú, todo esto, vas a tener que pasar la prueba de que tu fe es verdadera. Y sabes, en unos cuantos versículos de Mateo, al final, es lo que estamos hablando. Y entonces, ¿dónde están las obras? Perdóname, las obras del creyente no son ni antes ni después para ser salvo. El creyente antes de ser salvo no puede hacer obras que agraden a Dios. Y después de hacer salvo, solo puede hacer obras, pero no para ser salvo, por cuanto lo que es. No para ser, sino por cuanto lo que somos su cuerpo. ¿Tú te imaginas que un hermano esté haciendo cosas que no debe? ¿Tú te has pensado alguna vez? ¿Te imaginas que tu palabra empieza a decir cosas feas que tú no quieres? Que muchas veces lo hacemos, cuando hablamos malamente a otra persona, pero lo hacemos porque la carne nos mueve, ¿verdad? Pero yo lo que estoy hablando, ¿tú te imaginas que tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus palabras, todo eso empieza a hacer cosas que son contrarias? Cristo nos ha creado, somos parte de Él para buenas obras. Infinidad de veces nosotros, como cuerpo de Cristo, avergonzamos. Si Jesús pudiera hablar a la persona que estamos siguiendo, y oye, como que no, no van por ahí los tiros, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, para resumir, dice que la prueba, ¿cómo se puede saber si la fe es verdadera? Ya no hablo de Santiago, hablo de Jesús. Después de las enseñanzas del Sermón del Monte, dice, la fe verdadera lo dará todo por Cristo. Ahí habla del camino. Es una fe que tomará la cruz. Es una fe que prefiere perderlo todo antes que perder a Cristo. Esa es la primera. Los que no son, que son como pedregales, todo va muy bien, pero el Evangelio es sabiduría de Dios. La salvación no nos pone la vida fácil. La salvación a los creyentes, Dios les pasa pruebas muy difíciles, pero en la sabiduría de Dios, en la primera prueba, ese camino angosto te van a venir miles de pruebas y tú dirás, ¿para qué? Para que la salvación de Dios quede incluso clara. Tú estás, no por tus obras, sino por tu fe, demostrándote al cielo entero y a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Verdaderamente. Que prefieres morir con Cristo antes que vivir sin Él. Esa es la primera prueba, está en Mateo 7, del versículo 13 al 14. La segunda prueba es la prueba del Espíritu. El Espíritu. Dice, mis ovejas oyen mi voz. El que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu y no oye esa voz dentro de él. También está la otra voz. Es un triste que hay quienes no saben distinguir entre la voz de la carne y pueden confundirla con la voz del Espíritu. Pero cuando tú conoces cómo es Dios, ya de entrada cuando te viene la carne le puedes decir, ¿qué huele a carne tú? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que deje de hablar a esta hermana mía? ¿Tú qué me estás diciendo? Dios no es así. Si precisamente Él te dice que la persona hasta 70 veces 7, tienes que saber distinguir las voces, ¿no? Entonces tienes que saber, porque ahí en los siguientes versículos dice que precisamente guardaos, terminado el Sermón del Monte, después de decir que hay dos caminos, porque yo escojo el camino ancho y angosto, prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. Pero luego te dice, pero también
los verdaderos sabrán distinguir espiritualmente a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque una de las pruebas es caminar, estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Porque vendrán muchos y os engañarán si es posible. Y eso es muy importante. Es muy importante. O sea, no sé, mañana, el lunes, mi mujer va a pasar la prueba del COVID. ¿De acuerdo? Y yo digo, estaba celoso, digo, y a mí no me han llamado. Dan por supuesto que si mi mujer no tiene nada, yo no la besuqueo. No hace falta que ni me hagan nada, con que se lo hagan a uno es suficiente. Bueno, a veces nos llaman al marido y porque no saben que el marido está viviendo, no ponen en otro sitio, ¿no? Pero bueno. Dice, guardado de los falsos profetas, los que vienen vestidos de ovejas. ¿Y cómo sabes tú quién viene vestido de oveja? Esa es otra de las cosas. Tú sabes. El Espíritu te lo dice. Porque eres sincero delante del Señor. Nos saltamos. Luego hay otro, y con esto termino. Los que son de Cristo permanecen. Para mí la discusión entre si ya el que cree no se puede perder o si se puede perder, eso no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo. Lo verdadero persevera hasta el fin sobre la roca. ¿Sabes cuál es el fin? Cuando viene la tormenta, cuando viene el diluvio, porque en el diluvio también, no vamos a entender, ¿no? Allí te habla del arca como representando a Cristo. Si tú estás en Cristo, da lo mismo que sea el arca, da lo mismo que sea la roca, da lo mismo que sea lo que tú quieras, pero que sea en Cristo, tienes que perseverar allí. No vayas a bajarte de Cristo y justo venga el diluvio, y justo venga el juicio. No, estamos hablando que el verdadero Hijo de Dios permanece encima de la roca, y ahí lo que está diciendo es eso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Por eso es que el oro puede ser probado, el COVID puede ser probado, todo puede ser probado, pero también puede ser probada nuestra salvación. Y si nuestras obras son obras que demuestran que tenemos una fe viva, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero bueno, doy gracias, hermanos, pero quería deciros que lo que Cristo ha hecho, no trates de pintar, si Él ha pintado en rojo una habitación tuya, no trates de ponerla verde para arreglarla, porque no hay nada más perfecto. El cuerpo glorioso de Cristo resucitado es tan perfecto que en toda la eternidad de la eternidad de la eternidad va a necesitar una actualización. Tú no vas a poder ser más perfeccionado, ni Dios mismo podrá perfeccionarte, porque ya ha hecho lo más perfecto en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es que, hermanos, es por fe que tengo que tomarlo todo. Y yo he de vivir por fe. Y esa fe me mantiene gozoso, sabiendo que Dios no me pide a mí que haga nada para obtener la salvación, simplemente que crea. Lo que Dios me pide a mí es que crea, pero que también le deje al Espíritu Santo, puesto que ahora ya soy del cuerpo de Cristo, Hijo de Dios, déjate que Él te vaya transformando a la imagen de Cristo. Esto tú tienes que verlo, es demostrable, es visible, como cuando tú vas al gimnasio, un esquelético así, y empieza a hacer espejo, y se va mirando en el espejo cada vez y ve cómo se le van saliendo las carnes por todos lados, ¿vale? Pues el verdadero cristiano en Cristo, que tiene el Espíritu dentro, y que el Espíritu Santo lo va a ir transformando, ojo, con dolores de parto, de gloria en gloria. Yo siempre he dicho, una de las mayores glorias de Pedro fue en el patio. Porque cuando nos transforma de gloria en gloria, quiere decir que allí en el patio te pega una transformación bestial. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Tus caídas son gloria.
Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti para transformarte. Y eso tienes que entenderlo. Y tienes que dejar que el Espíritu obre a través de ti. Porque sabes, muchas veces el Espíritu está entristecido. Y Él podría hacer cosas. Darte una palabra de bendición para esto. Darte una palabra de sabiduría. Darte poder. ¿Por qué? Podría hacer muchas cosas. Pero lo tenemos ahí arrinconado. Porque no andamos en una vida de fe. Andamos en una vida de mí. Pero no hemos sido resucitados. No hemos sido... Cristo no ha venido aquí para que sigamos en esta materia. ¿Verdad? Por eso que los planes de Dios no esperó a después. Los planes de Dios ya empezaron a correr antes, pero de forma especial, como el pistoletazo de los corredores, ocurre en el momento que tú aceptas a Cristo. Ese día flotas, ese día lloras, ese día experimentas algo maravilloso. Y es que el Espíritu Santo ha entrado en ti. Pero todo eso es porque Dios tiene un plan que va más allá de este mundo. Es un plan que nos lleva hasta el cielo. Por tanto, veamos las cosas como Dios. Hermanos, que el Señor bendiga y disculpad.